Muy bien, otro tema y bastante importante porque hay dos visiones contrapuestas. Por un lado, aquel sector que está carente de empleo que dice esta es mi gran oportunidad. Y por el otro lado, desde el punto de vista del mercado, si hasta qué punto se puede distorsionar precisamente el mercado laboral con la promoción de este tipo de iniciativas desde el propio gobierno y hablando nuevamente de una palabra que genera temor en algunos sectores, el término subsidio. Y de qué manera esto va a ir compadeciéndose de la dinámica laboral que está necesitando el Paraguay y por supuesto su gente. Ya estamos con Gustavo Reynoso, abogado laboralista, que tiene un punto de vista crítico con respecto a algunos puntos de esta ley que está poniendo ya en vigencia el gobierno, y el director general de empleo, el señor David Velázquez. Buenas tardes a ambos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver si podemos conciliar en algún punto. Sí. Primero, me interesaría conocer, y disculpe, director, Por favor. las objeciones para ver dónde está el problema. Porque a simple vista, uno cuando toma la información a grosso modo dice, ah, mira qué bien, más jóvenes van a trabajar. ¿Y cuál es la observación? Bueno, desde un punto de vista jurídico, ya en el último Congreso de Abogados Laboralistas del Paraguay, nosotros hicimos ver nuestra visión crítica sobre esta ley. Pensamos que es inconstitucional porque el artículo 88 de la Constitución establece que no se puede discriminar a los trabajadores por razones de sexo, creencia religiosa y edad. Y lógicamente, si uno le está pagando menos del salario mínimo, si le está aumentando la facilidad del despido, si está aumentando a 90 días el periodo de prueba, que es, recordemos, el periodo por el cual el empleador puede despedir sin costo al trabajador, se está discriminando, ¿verdad? También hay otras objeciones, ¿verdad? Como el caso de los subsidios que van a venir por parte del Estado o de benefactores, que pueden ser organismos multilaterales que van a subsidiar a los empleadores que estén dentro del sistema y creando una situación que va a distorsionar el mercado laboral, ¿verdad? Hacia abajo, porque el empleador que va a estar con esos subsidios va a tener una ventaja por encima de aquel empresario que quiera pagarle, por ejemplo, el salario mínimo a los trabajadores. Claro, a diferencia, la relación más o menos que yo recuerdo es de 1 millón pagaría la empresa y el resto hasta llegar al salario mínimo. Varía de acuerdo a los Estado. tipos porque hay capacidad, capacitación laboral, beca laboral, primer empleo formal. O sea, se establece un margen porcentual. Sí. Que va del 30 al 35%. Más o menos. Sí, un punto también, por lo menos en principio, ¿verdad? Que también consideramos que no existe inserción laboral porque todas las modalidades son solamente por 12 meses y después de que el trabajador joven, en este caso, pasa por ese periodo especial en que tiene pocos derechos, el empleador no tiene la obligación de ponerle en la plantilla permanente. Es decir, o sea, puede cumplido los 12 meses termina. Y puedo renovar y le traigo a otro paquete. Con el mismo no, Disculpen pero que lo diga con otro, con el mismo ya no. Pero no existe obligación de que el empleador le contrate. Ahora, director, ¿cómo se maneja el tema del subsidio? Bueno, algunas precisiones con respecto a la ley. En primer lugar, es una ley, y ahí propongo una mirada que quizás con más diálogo hasta puede ser complementaria de las observaciones jurídicas que se hicieron. Esta es una ley que insiste, en primer lugar, en beneficiar a poblaciones vulnerables. El artículo 5 de la ley establece una serie de poblaciones vulnerables, hogares encabezados por personas jóvenes o integrados por personas jóvenes. Una discriminación que positiva. pertenezcan al 20% más pobre de la población, personas con discapacidad, y trata de que a través de la formación y capacitación laboral, porque ese es un componente de la ley que hay que considerar que es clave, puedan ingresar al empleo. Entonces, desde ese punto de vista, lo que se hace es, lo que nosotros proponemos como estrategia, inclusive recogiendo las observaciones que hicieron los abogados laboralistas en algún momento, es que en primer lugar los subsidios que se concedan, porque los subsidios son uno de los incentivos de la ley, hay otros incentivos en la ley, por ejemplo, prioridad en contrataciones públicas para aquellas empresas que están generando empleo, muy parecido a aquel régimen de preferencias que existe desde el 2011. Lo que nosotros decimos es, la entrega de este subsidio para beneficiar a estas poblaciones vulnerables, que sin ese incentivo probablemente no tendrían las mismas oportunidades que otras poblaciones, tiene que ser planificada con distintos sectores económicos precisamente para evitar lo que bien apunta el doctor, que una empresa de un sector determinado renueve indefinidamente la ley. Entonces lo que se hace es planificar anualmente hacia qué sectores
se va a orientar el subsidio. Eso es lo que nosotros proponemos dentro de la reglamentación de la ley y siguiendo aquellas observaciones. Por otra parte, también se trata de limitar el monto de los subsidios para evitar efectos perversos como la distorsión del mercado laboral o la inflación inclusive. No, esto no puede ser subsidios entregados en montos indeterminados. La ley el año pasado, o desde el año pasado, cuando todavía no estaba reglamentada, pero por si se hubiera reglamentado, había previsto un monto de 11.000 millones de guaraníes. Pero hay que considerar que en ese monto están los subsidios al salario, la guardería, porque es un beneficio que la ley prevé para aquellas personas jóvenes beneficiarias de la ley que tengan hijos menores de 10 años y, digamos, ese tipo de estímulos, ¿verdad? Ahora, en 3 de las modalidades de la ley está asegurado el 100% del pago del salario mínimo. ¿Por qué no en las otras 2? Porque en las otras 2 lo que ocurre es lo siguiente. Yo estoy estudiando en un curso de capacitación. Cualquiera de nosotros hizo alguna vez un curso de capacitación y le dijeron, tenés que tener una pasantía en una empresa. Eso se prestó a todo tipo de abusos, siempre. Entonces lo que hace la ley es reconocer que es un hecho educativo el pasar por la empresa, se le asigna un dinero que, por ejemplo, la ley de pasantías educativas de bachillerato técnico no asigna, esta ley sí asigna, y entonces la persona concluye los estudios que realizó. Esa es en la modalidad de práctica laboral. En la modalidad de capacitación laboral, lo que se hace es convertir la empresa en un centro de estudios donde la persona va y estudia. Si la empresa decide quedarse con él, puede extender un contrato de hasta 3 meses como primera experiencia. Si va a pasar de ese lapso, si es bueno, la empresa lo va a contratar. Porque también hay que decir una cosa, yo supongo que en eso estaremos de acuerdo con el doctor. No hay subsidio en el mundo que valga cuando las personas no están calificadas. La empresa no contrata ni con exenciones fiscales de ningún tipo. Entonces, de lo que tratamos aquí es, primero, de beneficiar a poblaciones vulnerables descritas en el artículo 5º de la ley con salarios completos. Y para aquellos casos donde la persona quiere estudiar y va a hacer algún tipo de pasantía, que esa pasantía, que hoy no es remunerada, que hoy es, digamos, se presta a cualquier acuerdo particular, lo sea, poniendo como límite el 60% del salario mínimo, porque la ley dice no inferior a, no dice 60%. Entonces nosotros creemos que recogiendo parte de las observaciones y quizás trabajando mucho más en el cuando se desarrolle la ley, vamos a poder evaluar su real potencial. Pero entendemos que estas 2 primeras modalidades son estudios que va a desarrollar la persona. En uno de ellos se le paga pasaje y alimentos si cruza las 8 horas para una fracción máxima de 180 horas de trabajo. Y en la modalidad de práctica laboral el máximo posible es 120 horas de trabajo, por lo cual se le paga un monto no inferior, dice la ley, al 60%. Las otras modalidades están mucho más cercanas al mundo del trabajo. Contrato de primer empleo, contrato formal de primer empleo, contrato de aprendizaje y también la beca de trabajo. La beca de trabajo, de hecho, es la única que incorpora un subsidio de parte de los benefactores. Ahora, es una ley voluntaria, insisto, prioriza una determinada población porque esas 3 modalidades pagadas son solo para esas poblaciones y no para nadie más. ¿Y cuál es el concepto de beca de trabajo? ¿Allí cómo se aplica eso, doctor? Y es básicamente entrar al mundo del trabajo y recibir un beneficio por ello para aprender. Igual, muy parecida al contrato de aprendizaje, solamente que en el contrato de aprendizaje, que el doctor conoce también porque es una figura histórica del Código Laboral, ya uno es trabajador y está aprendiendo un oficio allí. Sí. Ahora, Lo que la ley no había hecho antes es reglamentar, el Código Laboral, por ejemplo, dejó sin reglamentar su artículo 118, donde se habla de las modalidades de capacitación laboral y la necesidad de reglamentarla, que esta ley en parte palía este elemento. Y en segundo lugar, insisto, a diferencia, por ejemplo, de las pasantías educativas de un bachillerato técnico, que no tienen límite de horario, que están supeditadas al programa de estudios, estas también son iguales, solamente que se percibe un 60% de asignación para eso. ahora Sí. doctor, exactamente, pareciera ser que es muy lindo todo, y muy bien explicado por el director las diferentes fases de este primer empleo, oportunidades para los jóvenes. ¿En dónde radica principalmente la preocupación? No, y justamente en todo lo que le estaba explicando, en realidad lo que hace es reducir los derechos laborales, facilitar el despido, pagar menos el salario mínimo. Por ejemplo, el contrato de aprendizaje previsto en el Código Laboral está en mejores condiciones allí que en esta nueva ley, ¿verdad? ¿Por qué dice eso, doctor? Y porque, por ejemplo, no se prevé este pago inferior al mínimo, ni no se prevé que no tengan IPS. No, en el Código Laboral sí, doctor. El contrato sí. Pero, El contrato de aprendizaje sí. En el contrato de aprendizaje sí, pero tienen seguro social.
Sí, y en Y esta tienen seguro social. En esta figura también. Las únicas modalidades que no tienen seguro social son las dos primeras, donde se obliga a la Que es una empresa a cuestión tener de seguro pasantía. médico. No, doctor, la beca Bueno, sí tiene. seguro Tiene, médico, doctor. pero no tiene jubilación. En las primeras No dos tiene modalidades. Claro, pero no tiene jubilación ni genera antigüedad. Ninguna de las modalidades genera antigüedad, porque a los 12 meses termina. ¿Ustedes consideran, y permítame la interpretación, que es como una burbuja que está generando el gobierno para... Es una forma en que la relación de capital y trabajo siempre complicada y que donde debe haber un Estado que haga armoniosa, ¿verdad?, esa relación, se está aplicando una política que aumenta los beneficios del capital y avanza sobre los ¿Se derechos pauperiza del la trabajo. condición del trabajador, dicen Claro, por ustedes? supuesto. Eso ocurriría, y por supuesto que respetando el punto de vista de los abogados laboralistas, eso ocurriría si la ley no estableciera topes para la contratación. Pero la ley establece que hasta un 20% de la plantilla solamente puede ser contratada sumando las 5 modalidades. Justamente, volvemos sobre lo mismo. Ahora, ¿dónde eventualmente creo yo que está el punto crítico? En la capacidad que tengamos de controlar que esto no se convierta en un instrumento de abuso. Como hoy día ocurre, fuera de... Hoy no existe esta ley, Claro. hoy no existe esta ley y ocurre. Claro. ¿Ya tuvieron y justamente- alguna reacción, digo, alguna denuncia por parte de algunos jóvenes que forman parte de este... No, la ley todavía no Todavía está no se está está vigente. implementando, ¿verdad? Ya. Nosotros lo que creemos es que va a legitimar, va a legalizar una situación que de hecho se da, ¿verdad? Que es que el joven trabajador ve vulnerados sus derechos en forma sistemática. Otra cosa que también es una objeción a la ley es que su universo de edad es muy grande. 18 es de y 29. 18 a 28 años. A 29, sí. A 29. A 29 29 años. A esa edad, muchos ya son Padres de familia. padres de familia, madres. tienen responsabilidades como esa. Y imagínense ustedes estar con un contrato que solamente va a ser de 12 meses, ¿verdad? Con un salario menor que el mínimo. Pero allí desde el gobierno me Pero- imagino que la pregunta es qué hacer cuando la gente ni siquiera tiene empleo. Vuelvo a insistir. Claro. Sí. Vuelvo a insistir. El pago del salario mínimo está garantizado en 3 modalidades. También la seguridad social. Las 2 primeras modalidades, nosotros entendemos. Fíjese una cosa, si yo contrato a alguien por 120 horas, no es que lo estoy contratando, en realidad le estoy pidiendo que haga una pasantía de sus estudios para poder aprobar sus estudios, porque también es un requisito de la ley, y yo creo que es un aspecto positivo, que al final de todos estos procesos se entrega una certificación de competencias, lo cual lo obliga a introducir institutos de formación y capacitación laboral. Si vamos a tomar la legislación comparada y vamos al Uruguay, que aprobó una ley muy parecida a esta después de que se aprobó nuestra ley. Ahí hay un sistema de subsidios, ahí hay un sistema de protección pedagógica, igual que el que tenemos nosotros, y también hay, por ejemplo, prórroga del periodo de prueba en una de las modalidades. Entonces, más allá, digamos, de las diferencias que puedan existir, a mí me parece que se pueden complementar la mirada jurídica con la mirada de esta ley, que es una mirada educativa, socioeducativa. Y en todo caso, yo insisto, darle una oportunidad, que el doctor va a estar de acuerdo conmigo, que esta es una ley por lo menos mejor que la 1980 del 2002, y ver si podemos perfeccionar el instrumento sobre la marcha. Pero, insisto, nosotros en la propuesta de decreto reglamentario recogimos las objeciones que hicieron los abogados laboralistas, por ejemplo, las del subsidio. Segundo, garantizar la presencia de un instituto de formación para que esta ley sea efectivamente formativa. Hay una cuestión, doctor, y ya nos estamos quedando sin tiempo y quisiera ir directo al grano. Sabemos que el modelo de subsidio en nuestro país trajo muchas sombras más que luces y un ejemplo palpable es el transporte público. Lo otro, ¿qué datos manejan ustedes de la eficacia de este modelo aplicado, por ejemplo, en otros países? La producción me comenta que en España, por ejemplo, no funcionó, que en un periodo posterior aumentó incluso el desempleo y se pauperizó la condición del trabajador. ¿Qué perspectivas tienen ustedes? Bueno, la ley está inspirada en otros modelos que fueron más exitosos. Yo no participé, digamos, nosotros no participamos de la elaboración de esta ley porque es del 2013, inclusive antes de la asunción del actual gobierno. Pero, por ejemplo, un modelo que funcionó en Marruecos y funcionó muy bien. Esta no es una ley igual a la ley española, no es una ley igual a la recientemente cuestionada ley peruana, que tuvo exactamente un mes de vida. Esta es una ley, en todo caso, parecida a la ley uruguaya, muy parecida. Cambian los porcentajes de subsidio, ellos extienden la edad de 15 a 29 años, nosotros trabajamos solo con mayores de 18 a 29,
Y lo de 18 a 29 es porque en general en las políticas de juventud en el país se toma como rango de Ese población la parámetro. gente de 15 a 29 años. ¿sí? ¿Usted qué teme, doctor? No, yo quisiera cerrar con esto, ¿verdad? Que este tipo de iniciativas legislativas en realidad no resuelven el problema, que es un problema de fondo económico. Solamente la inversión productiva es capaz de producir empleo en forma sostenida y en el tiempo. No es un problema, la falta de empleo o el desempleo juvenil no es un problema que se pueda solucionar a través de la legislación. Y yo creo que no va a tener más que algún pequeño éxito estadístico que no va a ser sostenido en el tiempo y al final el trabajador paraguayo joven va a tener que salir del país para buscar trabajo en condiciones dignas. Bueno, vamos a poner un plazo. En un año nos reencontramos de vuelta y analizamos cuando esto se implemente cuáles fueron los resultados. Yo creo que hay que hacer un monitoreo social de la ley, eso Por está supuesto, clarísimo, por supuesto, clarísimo, claro. clarísimo. Interesante la apertura también del director No, y que podamos discutirlo así tan pacíficamente. No, y lo venimos haciendo hace rato. Muchas gracias a ustedes por su Gracias. tiempo. Hacemos un corte y luego regresamos para la reflexión final.